Doctor, yo soy Piero Gabriel Coutinho Torres. En esta oportunidad me tocó exponer dos casos clínicos. El primero es referente a curación simple y el segundo es referente a curación avanzada. Abordaremos los siguientes casos clínicos a continuación. Caso clínico: tenemos una paciente de sexo femenino, 38 años de edad y es docente de profesión. Motivo de consulta: sufrió una caída repentina en la cual se hizo una herida en el antebrazo izquierdo al borde de la acera. Historia de enfermedad actual: nuestra paciente de sexo femenino, 38 años de edad y es docente hace aproximadamente 4 años. Ella refiere, al momento de trasladar desde la escuela hacia su casa, sufrió una caída repentina en el cual se realizó una herida con el borde de la acera de aproximadamente 2.5 centímetros de largo, una herida contusa. No menciona que hubo fracturas, evidentemente, no hubo, tampoco hay presencia de cuerpos extraños. No hubo, solo hubo un sangrado leve y una coloración rojiza en toda la zona de la herida, en el cual nuestra paciente se paró y se dirigió hacia su vivienda, en el cual colocó la herida en agua tibia y con leves toques con una manta limpia y jabón. Empezó a hacer toques breves en la herida para desinfectarla en caso que esté infectada. Al momento de que asistió a ella a consulta, nos dimos cuenta de que se colocó una curita en la cual ya se está despegando por la sudoración propiamente de esa zona y posiblemente sería precedente a una infección. Por el momento de hacer el examen físico, se le retiró la curita para tener una mejor visualización de la herida. No, solamente estaba ligeramente húmedo. No nos dio señales de una posible infección. Posterior a lo que ella indicó, que realizó cuidados como el lavado propiamente de la herida, que fue adecuado en su momento. No hay alteraciones evidentes en los signos vitales de nuestra paciente, todo en rango normal. En nuestro diagnóstico sería una herida en el antebrazo izquierdo, una herida contusa en el antebrazo izquierdo con una profundidad de primer grado, afectando las dos primeras capas de la dermis y de la epidermis. Y si los bordes no fueron irregulares, fueron de forma lineal. No se vio ningún tipo de alteración ni ningún tipo de razón para aplicar sutura, pero eso se va a tener una revalorización para ver si, según la evolución de la herida, se tiene que aplicar una desinfección en caso de que haya una infección. En el segundo caso clínico tenemos una paciente de sexo femenino, 62 años de edad, hace 40 años es docente en una escuela primaria. El motivo de consulta es que sufrió una herida en el antebrazo izquierdo, que tuvo una mala evolución por un mal tratamiento, desencadenando una infección, una secreción purulenta, un mal olor y dolor a la palpación. Esta es la enfermedad actual. Nuestra paciente sexo femenino, 62 años de edad, hace 40 años es docente en una escuela primaria. Sufre de diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia venosa y también de presión arterial. Ella refiere que sufrió su herida en una mesa, en el borde de una mesa de vidrio, que fue por una herida contusa. La herida fue ocasionada por la compresión que se generó en dicha zona y el desgarro no fue limpio, fue irregular en dicha zona. También nos menciona que ella misma pensó en tratarse con ungüentos caseros sin compresas, pero eso desencadenó una infección en dicha herida al ser maltratada, generando una secreción purulenta, olor fétido y dolor a la palpación según la escala de EVA de grado 8. La coloración rojiza en la zona de la herida. También cuando hicimos el examen físico
Se observó que dicha herida se encuentra necrosada, con secreción purulenta, olor fétido, bordes irregulares. Mm, no se perdió el tono muscular, pero sí se vio afectado ligeramente el pulso. No demasiado alterado, sino ligeramente. También la, al momento de hacer presión a alguno de los dedos del miembro del brazo izquierdo, su tonalidad fue de 3 segundos aproximadamente, posiblemente a una insuficiencia venosa que ya padecía nuestra paciente. En dicha zona se estimó que la herida es de 5 centímetros de largo, 1.5 a 2 centímetros de profundidad y de diámetro de 2 centímetros. De 2 centímetros aproximadamente. No hubo otras alteraciones, solamente eso, y posteriormente solamente tuvo 15 días de evolución de la herida y esperó 2 días más para ver si mejoraba, pero en esos 2 días nos indicó de que dicho, dicho por nuestro propio paciente, hubo una elevación de la temperatura a 38.5 grados centígrados y escalofríos en las extremidades, una taquicardia de 102 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 96%, luego una frecuencia cardíaca de 145 a 90 miligramos de mercurio, que nos da positivo por la hipertensión arterial que sufre nuestra paciente, y la elevación de la temperatura de 38.5 grados centígrados es positivo a un grado de infección. Y nada más nos indica nuestro caso clínico. ¿Por qué realizamos este procedimiento? Principalmente en el caso número 1 vamos a realizarlo para evitar infecciones y para tener una mejor recuperación de nuestra herida de nuestra paciente y no tenga otro tipo de evolución que pueda afectar directamente a sus labores de enseñanza con sus alumnos, nada más. En el caso 2 sería de una forma más específica. Vamos a hacer un cuidado excesivo a esa herida, una porque ya está infectada. 2, porque es una paciente con diabetes, los cuales son más propensos a presentar infecciones y un debilitamiento en la regeneración ante heridas. También tiene presencia de nuestra paciente, es muy ya mayor, por ende puede sufrir una pérdida de una extremidad o amputación ante una infección de mayor grado, entonces queremos evitar, y para una pronta recuperación de nuestra paciente y un adecuado estilo de vida con todas las extremidades juntas y que no tengamos que incurrir ante una amputación de una extremidad que se puede salvar tomando las medidas y precauciones adecuadas a tiempo. En el primer caso clínico vamos a utilizar un gasa, vamos a utilizar también suero fisiológico. La gasa nos va a servir como un medio para limpieza y medio de desinfección gracias a la clorhexidina y el suero fisiológico que vamos a impregnar en la gasa. Y más que todo vamos a también aplicar el uso de guantes quirúrgicos, pinza anatómica, guantes quirúrgicos para posterior desecho. Estos son desechables, los cuales principalmente sirven para la limpieza y el tacto propiamente de la herida, y los se desechan. Posterior, guantes estériles, y la pinza nos va a permitir no estar en contacto directo con la gasa al momento de hacer la limpieza y hacer una contaminación cruzada. Posterior a ello vamos a utilizar también una cinta. Esta cinta nos va a permitir principalmente fijar directamente la gasa donde se encuentra ya seco la herida, que también con esta se hace el secado. Nos va a permitir fijarlo y mantenerlo en dicha zona para una recuperación más adecuada y que no permita que esté en contacto con un medio externo que
haga que nuestra herida ya controlada sea una herida que repercuta en infección. En el segundo caso clínico va a ser los mismos materiales, una gasa va a ser lo mismo suero fisiológico o clorhexidina al 0.05%, que van a ser más recomendable usarlos combinadamente para hacer la limpieza más profunda de la herida porque es más grave. Vamos a utilizar una tijera para el debridamiento propiamente de los bordes de la herida. Vamos a utilizar también un bisturí para el corte de los tejidos ya muertos y eliminación propiamente también del tejido celular subcutáneo ya eliminado, sino por desechos ya producidos propiamente por el cuerpo como infección en esa zona. Podemos aplicar y agarrarlos y desecharlos. También necesitamos un tacho de basura para desechos comunes y una bolsa de color roja para el desecho de elementos como el tejido necrosado y tejido ya infectado para su posterior eliminación. Más que todo esto es para elementos ya vitales, que se puede decir como tejido necrosado. Bueno, también puede ser por tejido ya infectado por la propia infección o por la producción de pústulas o protuberancia de pústulas en esa propia zona que se van a desechar en esta zona y nada más. También recordemos que tenemos que utilizar el uso de mascarilla. En el segundo caso clínico también se recomienda el caso de utilización de dos guantes, uno quirúrgico y el otro desechable. Diferencia entre curación simple y curación avanzada. La curación simple se basa principalmente en el tratamiento de heridas de poco riesgo, como cuáles van a ser una pequeña herida superficial, la cual se puede ser tratada con solamente movimientos de arrastres simples, y también más que todo la coloración de la piel alrededor de esta herida. Este tipo de heridas más que todo se centran en una coloración rosada, una coloración vívida y más que todo no tanta afección a pérdida de extremidad. Más que todo en una curación avanzada, si se hace mal ante una herida de gran magnitud, como es en el caso de una herida de 5 centímetros o el caso de una infección de una herida, más que todo nos va a repercutir en una pérdida en una extremidad. Más que todo la curación de heridas, la curación avanzada se centra en heridas profusas, heridas con infección de mayor parte, heridas con mayor diámetro y mayor profundidad de avance en los pacientes y mayor riesgo de pérdida de extremidad, y un mal control y manejo sobre heridas de superficiales empeoran y desencadenan infección. Se hacen una curación de tipo avanzado, que esto nos va a permitir el uso y adecuado para una limpieza avanzada profunda, para eliminación de todo residuo infeccioso que quede en esa zona o residuo purulento que quede en dicha herida. El más simple de tratar sería las heridas de tipo superficial, con un tipo de tratamiento de curación simple. No va a haber mucho riesgo ante ella, pero si se hace un mal análisis y un mal cuidado de dicha herida, se puede desencadenar a un tipo de herida mayor, que va a desencadenar a una infección, lo que va a desencadenar también una curación de tipo avanzada, la cual va a ser una limpieza profunda de dicha herida y posiblemente, si se necrosa, va a ser un debridamiento del tejido. Y una particularidad de las heridas de la curación de tipo simple se centran en heridas
que no son, que sus bordes no son irregulares, más que todo son lineales, son heridas limpias y superficiales que se pueden ser tratadas de manera simple, y más que todo en las heridas en la curación de tipo avanzada vemos heridas con bordes irregulares, bordes que están necrosados o infectados o con sustancias sustancias olorosas, pútridas o tejido vital muerto o casi muerto, que el cual se tiene que hacer un debridamiento y posteriormente control del sangrado. Y nada más, esa es la principal diferencia. En una, el tratamiento es más simple, el tipo de heridas más superficiales y no incurra una pérdida de la extremidad, y el otro, la curación avanzada, si se hace de una mal manera se puede incurrir a una pérdida de una extremidad, sea un brazo, una pierna, y repercute más que todo en heridas en tipo infeccioso o de mayor profundidad. Con el equipo de bioseguridad, primero vamos a iniciar con el lavado de manos. Con los pulpejos de los dedos vamos a hacer en la palma de las manos, de ambas manos. Posterior vamos a ir en el dorso de las manos, entre los dedos, en ambas manos. Vamos a ir entre la palma y entre los dedos de las manos. Vamos a ir en forma de garrita. Posteriormente cada dedo tiene que ser lavado. Posteriormente vamos a ir las uñas. Y terminamos el lavado de manos. Luego vamos a ir con la colocación de guantes. Vamos a tener en ese caso guantes desechables y los guantes ya estériles que vamos a utilizar. Vamos a iniciar primero con los guantes desechables principalmente. Acá los tenemos, y la colocación de estos guantes tiene que ser no agarrando esta parte estéril del guante. Ya con el otro guante sí podemos agarrar la parte estéril, se podría decir. Ya completamos el primer paso. No hay ningún problema si tocamos algún elemento, porque estos van a ser desechables posteriormente. Vamos a utilizar la mascarilla facial, la vamos a colocar. No hay problema si tocamos, porque van a ser desechables en algún momento. Bajamos mascarilla y posterior a esto vamos a hacer el tacto en el tipo de herida. En el primer caso clínico vamos a hacer el tacto, verificación, y el tipo de herida, análisis, que es qué tipo de herida es, el diámetro, si siente dolor al momento de presionar con los guantes, hay presencia de tejido celular subcutáneo muerto o no. En el primer caso no, entonces nomás revisamos, palpamos y demás, y ahí queda. Otro cuidado que tenemos que tener en el primer caso clínico es que no tocar la herida con algún elemento ya contaminado, o si no se puede incurrir en una infección. En el caso 2 es un poco diferente, porque vamos a utilizar los guantes y vamos a estar toqueteando cada parte de la herida, y vamos a estar utilizando pinza anatómica, tijera o incluso bisturí para la eliminación propiamente de los residuos que van a venir en la bolsa roja. Cualquier residuo contaminado, como guantes, y si yo toco algún tipo de herida, van a ir a la bolsa roja. Si yo toco la herida del segundo paciente, del segundo caso clínico, va a ir a la bolsa roja porque está contaminado. Y en caso que no utilice algún elemento que esté en el campo estéril y no esté contaminado, va a ir a la bolsa de coloración negra, que es de residuos comunes no contaminados. ¿Se entendió? Ya. Posterior a ello, acabado el proceso de toqueteo, de palpamiento, vemos dónde ya acabamos la limpieza derechamente de la zona. En ambos casos
se hace retiro propiamente de los guantes. De esta manera, más simple, y no contaminamos propiamente los guantes. Y se desecha en la bolsa de color rojo, porque está contaminado. ¿Se entendió? Ya. Luego, para la colocación de vendaje o de gasa con la cinta, se requiere guantes estériles. La colocación de los guantes estériles va a ser una forma más simple. Vamos a abrir el proceso. Vamos a abrir y vamos a encontrar instrucciones que nos indican cómo tenemos y a qué mano indica cada guante. Lo abrimos adecuadamente. Ya nuestra mano ya está limpia, se puede decir. Al momento de apertura de los guantes, vamos a ir y vamos a hacer un ingreso propiamente de este, de forma de que estamos agarrando la parte interna, no hay problema. Y se coloca de manera simple, así, no tocando la parte estéril del guante y solamente la parte interna. Si posteriormente lo queremos acomodar, lo acomodamos con el otro guante. Ya estamos colocados. Vamos a ir con el segundo guante. Este segundo guante lo tenemos que agarrar por la parte interna, porque si no ya estaría contaminando el guante. A veces es un poco complicada la colocación de los guantes, pero no hay ningún problema. Aún ahí tenemos tiempo, no es que estemos en sala de cirugía, estamos todo al instante, todos tomamos nuestro tiempo. Y ya colocamos el guante estéril y hacemos lo mismo con el otro, no agarrando nada del otro, y ya encontramos todo el guante colocado de forma correcta y sin tocar ninguna parte de la ropa, o si lo toco con la parte interna del otro guante y lo retiro. Así es la colocación de los guantes estériles, y se hace el retiro propiamente de esto para otro lado. Y vamos a hacer con estos guantes estériles, vamos a trabajar simplemente la colocación de la herida con la pinza anatómica y la gasa. Vamos a colocar con la cinta, la vamos a rodear y vamos a dejar que cure de manera natural en el caso 1, porque hicimos la limpieza de dicha zona. Y en el caso 2 tendríamos que hacer lo mismo, pero con una gasa más grande y una cinta un poquito más grande para la colocación de encima de ella, y que no genere demasiada presión. También vamos a utilizar la vena del segundo caso clínico para generar presión y que no se mueva directamente en la gasa donde se encuentra, y para una mayor recuperación y no esté en contacto con demasiadas estructuras que lo puedan llegar a infectar. Y como ya terminamos de hacer
el cuidado de nosotros mismos, el cuidado de los elementos para no contaminar a nuestro paciente y a nosotros mismos. Ya vamos a iniciar con la resolución del caso. Bueno, vamos a iniciar con la resolución del caso clínico, el primero, con la curación simple. Lo que tenemos que realizar primero es una evaluación del tipo de herida. Entendemos que el tipo de herida es un tipo de herida superficial, no es demasiado profundo, es una herida lineal, no tiene crepitaciones, tampoco presenta signos de infección, así que vamos a iniciar con los cuidados. Vamos a iniciar con una gasa y una pinza, lo vamos a sumergir en en suelo fisiológico, en el cual vamos a generar una limpiada. Lo giramos, hacemos otra limpiada y esto lo desechamos. Al ser material normal, lo vamos a desechar en un tacho, no hay ningún problema. Vamos a iniciar con el siguiente. Lo sumergimos de nuevo y hacemos el mismo procedimiento. Ya se cayó, se elimina. Y el tercero que vamos a realizar, ambos lados, y se desecha. Entendemos esto. Ya que está desinfectado, podemos ahora ver y examinar el tipo de herida que es con más facilidad, porque ya nos deshicimos de las bacterias presentes en la herida. Obviamente no lo vamos a tocar, pero lo podemos examinar y como se observa es una herida lineal, no tiene crepitaciones, no tiene signos de inflamación, tampoco presenta signos de infección. Es una herida superficial, más que todo, solamente es control de hemorragia simple, ni siquiera presenta hemorragia, es un pequeño sangrado. Y ya se hizo la asepsia y antisepsia, en el cual se le va a colocar por encima el secado, que va a ser toques en la zona y solamente otra vez con otro tipo de gasa, toques, y lo que ya no se necesita se desecha y se agarra otro tipo de gasa y toques para el secado. Esto nos beneficia a nosotros, porque no vamos a irritar directamente la piel, y la piel está, como vemos, una coloración rosada, no tiene ninguna alteración, no tiene signos de estar necrosada ni casi muerta, está vívida. Por ende, no es necesario aplicar una sutura acá porque es demasiado superficial la herida y es lineal, entonces se va a recuperar de una manera rápida y no necesitamos toquetearlo mucho. Con otra gasa vamos a colocarlo por encima para recubrir la herida ya seca. Y con la cinta de fijación lo vamos a fijar se lo fija y se mantiene de esta forma para que ningún cuerpo extraño presione o toque la zona de la herida y genere una infección. Le damos las siguientes recomendaciones a nuestro paciente: de que constantemente se venga a hacer chequeos y que no esté manoseando mucho esa zona porque es muy sensible a infecciones, más que todo, y si se sigue tocando o algún cuerpo extraño llega hacia la herida, lo puede infectar, el cual nos va a complicar y va a complicar el tratamiento. Si se logra infectar, va a ser una curación
más avanzada, a la cual se tiene que hacer debridación y cortes del tejido celular muerto. Pero en este caso no, en este caso nomás se realiza este procedimiento y se le deja ir al paciente libremente. Estaría el paciente del caso clínico número 2, una paciente de 62 años, aunque no parece, presenta una herida más profunda, aproximadamente una herida de 5 centímetros aproximadamente de largo y de 2 centímetros a 1.5 centímetros de profundidad y de diámetro de 1.5 a 2 centímetros también de diámetro. No es muy estimada, pero es de 2 centímetros el diámetro. Ya. En esta herida se ven muchas alteraciones. Una como tejido celular muerto, tiene irregularidades en los bordes de la herida. Esto nos indica que al momento de sufrir su lesión fue un desgarre, no fue uniformemente y fue una herida compresiva, una herida posiblemente, como nos indica el caso clínico, por una mesa de vidrio. Está infectado, tiene un olor fétido, como se menciona, en el cual tenemos que realizar primero acá la debridación correcta con la pinza anatómica. Jalamos uno de los pliegues de la herida y le empezamos a cortar. Primer pliegue, y el pliegue cortado se va a desechar en la bolsa roja, ya que es el lugar de desecho de los alimentos contaminados. Y el otro extremo. Al terminar este proceso, tiene que quedar una forma uniforme y adecuada para la posterior recuperación de nuestro paciente. Y como ya se le realizó el procedimiento de debridación, vamos a realizar el proceso de limpiado. Pero ¿cómo se realiza el procedimiento de limpiado en nuestro paciente en este caso? Bueno, en nuestro paciente vamos a utilizar la gasa, que lo vamos a sumergir en suero fisiológico más clorhexidina a 0.05%. Vamos a iniciar el mismo proceso, pero es desde la parte interna hasta la parte interna. Esto tiene un borde en V. Imagínense que la herida es un corte en V. Tiene dos, se puede decir, dos vértices en V. La primera vértice vamos a hacer ese lado. Primera es el elemento contaminado, se elimina. Vamos a tomar otro. Vamos a ir en el otro lado de la V. En ambos lados se va a realizar un paso, se voltea, y otro paso. Se completó el paso de la V y luego se va a hacer de manera externa por el limpiado. Obviamente que tenemos que fijarnos que no quede ningún resto de sustancia muerta o algún tejido adiposo en esa zona, o protuberancia mucosa, más que todo no adiposo. De la parte de afuera, un paso, se voltea, y otro paso. Estamos utilizando la técnica del arrastre, que es más adecuada en este caso. O si no, también se puede hacer un lavado con el suero fisiológico. Y del otro lado se cayó, entonces se considera contaminado, se elimina. Vamos a lavarlo. Y al momento de realizar el lavado por el otro lado externo, por ambas caras, esa es su eliminación correspondiente. Y bien limpiada la zona, se observa principalmente que se encuentran pequeños rastros de tejido
necrótico, lo cual lo vamos a solucionar jalándolo y cortando para extraer dichos tejidos. Ya, entendido, ni bien se entendió la extracción de todo tejido y células muertas y células más que todo fétidas. Ya se hizo la limpieza en toda la zona, se encuentra esto estéril. Se puede iniciar otro tipo de proceso. Una, que como no es tan profunda esta herida, pero sí incurre en la causa de infección, es necesario aplicar ciertas medidas en las cuales se va a aplicar un grado de sutura alrededor de la herida, más que todo en tipo X, ascendente de sutura, con los siguientes materiales ya presentados. La sutura tiene que ser uniforme y cada centímetro tiene que recubrir, o sea, acá caben 5 centímetros, tiene que caber por lo menos 5 suturas, 5 puntos, disculpe, en la cual es para una mejor cicatrización y una mejor unión entre las capas que han sido afectadas. En nuestra paciente se le recomendó realizar este procedimiento y se le realizó capa por capa, capa por capa, y se hizo una sutura excelente. Se le realizó la sutura. Para proteger esta zona se le va a colocar una gasa en la parte superior y cinta de fijación, también como en el anterior caso, para poder permeabilizar dicha zona y que no se vea afectada. Hacemos el corte con la tijera y se fija la gasa. Si tenemos algún inconveniente o inconformidad, se le puede aplicar directamente vendaje compresivo a la zona afectada para una mayor fijación y que no haya ningún tipo de movimiento brusco para que los puntos se salgan. Terminando este proceso, se puede retirar nuestra paciente siguiendo las medidas de protección adecuadas, que no se acerque mucho a lugares sucios, con este brazo especialmente, que no haga mucho esfuerzo físico porque puede sudar y es evidente que va a sudar y se puede infectar de nuevo la herida, y que se haga chequeos constantemente hacia el centro hospitalario más cercano para, en caso de que siga empeorando o otra vez incurra en un caso de infección, se le trate con anticipación y si se demora puede incurrir en una amputación directamente de toda la extremidad por una infección generalizada en el miembro superior del brazo izquierdo, algo que no queremos, y por eso les recordamos que tiene que hacerse chequeo constantemente. No se le recomienda comer comidas picantes para hacer una pronta recuperación, tampoco consumir ningún tipo de pescado ni marisco por posible infección, y nada más. Como última idea, nomás se le dice que es importante conocer cada tipo de curación para prevenir diferentes tipos de accidentes o una pronta recuperación de nuestro paciente, o si no, para advertirle y poder tratarlo con anticipación
antes de que incurramos a una amputación por extremidad infectada, a lo que no queremos, algo que nos beneficiaría mucho conocer los diferentes tipos de curación que hay, el tipo de método de curación correcto, los medicamentos para una pronta recuperación y por último, siempre tener las medidas de protección adecuadas ante cualquier tipo de situación que se nos presente. En este caso se nos presentó un caso de, de infección, el cual se pudo tratar con éxito y no se incurrió ante una amputación de una extremidad. Muchas gracias, sería todo.